El dueño de Meta, que es Instagram, Facebook y WhatsApp, afirma que en 10 años no se van a usar más los teléfonos celulares. Estos van a ser reemplazados por otros dispositivos tecnológicos de uso masivo, como por ejemplo unos lentes que utilizan aplicaciones de realidad aumentada que ya se venden hoy en día. Estas tecnologías interpelan a la escuela. La pregunta que nos debemos hacer es cómo se tiene que trabajar con estas tecnologías en el sistema educativo. Desde la Dirección de Tecnologías en Educación entendemos que la escuela debe enseñar con y sobre tecnología. Vale decir, tenemos que generar en los docentes y en los estudiantes herramientas que nos permitan usar las tecnologías y a su vez generar una mirada crítica sobre ellas. El escenario actual ya es muy diverso en relación a todas las tecnologías que están disponibles y el futuro es ciertamente incierto. Las tecnologías avanzan a un ritmo agigantado. Hoy en día, una de las tecnologías que nos interpela a la educación es la inteligencia artificial generativa. Algunos de los desafíos que ustedes identificaron sobre el uso de la inteligencia artificial, particularmente la generativa en la escuela, son el uso irreflexivo de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes, o sea, el copiar y pegar sin comprender qué es lo que están copiando. La falta de pensamiento crítico y validación de la información que nos brinda la inteligencia artificial. La dificultad que existe para evaluar la autoría de los trabajos que presentan hoy en día, la necesidad de formación que existen en los docentes sobre inteligencia artificial y una integración pedagógica significativa y ética de la inteligencia artificial en las propuestas de enseñanza. Enseñar con tecnologías hoy implica integrar herramientas y recursos digitales en los distintos espacios curriculares. Ahora, esa integración no puede simplificarse en convocar la atención de los estudiantes o entretener, sino que debe potenciar procesos de aprendizaje profundos, significativos, creativos en nuestros procesos de enseñanza. Lo digital está imbrincado en nuestra vida cotidiana. Es constitutivo de las experiencias que tenemos a diario. La escuela, por supuesto, no es ajena a esta situación tampoco. Y asimismo hay que pensar que en los distintos espacios curriculares los saberes se construyen, se validan y circulan por canales y herramientas digitales también. En ese contexto podemos pensar algunas pistas que orienten nuestra labor docente. Desde nuestro rol necesitamos buscar atentamente aquellas tecnologías digitales que pueden potenciar los aprendizajes de nuestros distintos espacios curriculares. Con esto nos referimos, por ejemplo, a pensar en simuladores en espacios de ciencias naturales. Estas herramientas permiten modificar variables, contrastar distintas hipótesis o trabajar con modelos que a veces acercan objetos de conocimiento que no están accesibles a simple vista, como puede ser trabajar con partículas de la materia o incluso pensar en las dimensiones del sistema solar o el universo. También nos referimos a trabajar en entornos específicos diseñados como por ejemplo para la matemática, donde las posibilidades de cálculo o de representación geométrica o algebraica que tienen esos entornos cobran nuevo valor y sentido a los aprendizajes que allí se pueden gestionar. También podemos pensar en otros entornos o en otras herramientas para disciplinas específicas. Podemos pensar en la edición, la corrección, la construcción de textos en lengua. Podemos pensar en los relatos sonoros, las líneas de tiempo en historia. Podemos pensar los modelos de georreferenciación para el caso de la geografía y las escalas. En fin, distintas herramientas que aportan desde sus particularidades a esos campos específicos. Esto es lo que sustenta como idea nuestra línea de talleres Tecnopresente Apps para la Enseñanza. Otra pista que podemos pensar tiene que ver con el modo de abordar las tecnologías emergentes, como puede ser el caso de la inteligencia artificial últimamente. Aquí es importante considerar que necesitamos distintos momentos. Necesitamos un primer momento de estudio, de formación, de entender cómo funciona esa nueva herramienta, esa nueva tecnología, es decir, volverla ella misma un objeto de estudio. Luego necesitamos un tiempo de poder experimentar, de tomar decisiones con esa herramienta en nuestras propias prácticas, en el aula, con los y con las estudiantes. Y por último, también necesitamos, posterior a esa experimentación, un tiempo colectivo de discusión respecto de lo que esa tecnología o esa herramienta pudo traer. ¿Para qué? Para construir entre todos, como colectivo, ese repertorio de distintas experiencias que son potentes, que vale la pena replicar en el uso de esa tecnología. Esto es el enfoque que tiene, por ejemplo, nuestro ciclo de talleres Implementar IA. Por último, podemos seguir la pista de la colaboración y del trabajo en común. Las tecnologías tienden al trabajo individual,
pero cuando hacemos el esfuerzo para pensarlas en contextos situados, de proyectos colectivos, colaborativos, que pueden ser areales, interareales, pueden ser institucionales o interinstitucionales, proyectos que a veces combinan distintas herramientas o gran variedad de recursos digitales, es una forma potente de valernos de esas herramientas en busca de esos aprendizajes creativos y significativos que estamos deseando. Esta es la lógica que vamos a sostener detrás del ciclo de Ateneos, innovar en proyectos educativos situados con tecnologías. La digitalización de la cultura nos invita a reconocer que la cuestión no está en decidir si usar o no usar tecnologías, sino en comprender que nuestras subjetividades se construyen constantemente en mediación con ellas. Las tecnologías no son externas a la escuela, están en sus rutinas, en sus lenguajes, en los modos en que las y los estudiantes acceden al conocimiento. No se trata de delegar nuestras decisiones pedagógicas en los algoritmos, sino de asumir un rol crítico y activo en su integración. Podemos ser asistidos por estas tecnologías para tender puentes hacia los aprendizajes, para habilitar otras maneras de conocer el mundo, incluso para ensayar otras posibilidades, cuestionarlas, desarmarlas, repensarlas. Cuando hablamos de enseñar sobre tecnología, nos referimos a tomar las tecnologías como objeto de estudio. Eso quiere decir abordarla desde un espacio curricular específico con contenidos, saberes propios de las tecnologías que se formalizan en un documento curricular. Actualmente, los contenidos del enseñar sobre tecnología se hacen desde el espacio curricular de educación tecnológica y ciencia de la computación. Y acá debemos aclarar que cuando nosotros hablamos de tecnología desde este espacio curricular, nos referimos a una acción humana, a una actividad humana creadora y transformadora del entorno. Esta acción humana busca resolver los problemas generados por las demandas, las necesidades de los seres humanos y de la sociedad. También tenemos que considerar que esas demandas y esos deseos muchas veces no son de toda la población, sino de algunos grupos de interés. El resultado de la intervención tecnológica son los productos tecnológicos. Estos productos tecnológicos abarcan no solamente los objetos y artefactos, sino también saberes, conocimientos tecnológicos. Es clave entender que la producción tecnológica es el resultado de un proceso de diseño, donde se establecen intenciones o intereses de aquellas personas que tuvieron en su creación. En el marco de enseñar sobre tecnología, nos preguntamos por qué es necesario enseñar sobre ella. Y ensayamos algunas respuestas. Enseñamos sobre la tecnología porque nos permite comprender críticamente el mundo en el cual vivimos y porque nos permite también pensar desde dónde, con qué sentidos, con qué propósito y hacia quiénes hacemos esas creaciones y generamos ese mundo. ¿Por qué enseñar tecnología? Es una pregunta que tiene que estar encendida en todas nuestras propuestas y en todos nuestros diseños en relación a la enseñanza de este contenido. Y es indispensable que esa pregunta venga acompañada de una caja de herramientas conceptuales, es decir, de comprender acerca de qué es la tecnología para poder generar esos espacios críticos desde esa mirada formada y conceptualmente potente. Otra pregunta que nos surge cuando pensamos en enseñar sobre tecnología es ¿qué enseñamos cuando enseñamos sobre tecnología? Acá enseñar tecnología no se refiere a formar técnicos ni especialistas en tecnologías, sino a encontrar aquellos fundamentos, aquellos principios generales, aquellas invariantes que nos permiten comprender los sistemas tecnológicos en el tiempo, compararlos, ver las similitudes, los cambios de todos los sistemas tecnológicos con los que habitamos y con los que convivimos. Es entender que las tecnologías no son un solo tipo de tecnología, sino que coexisten distintos sistemas tecnológicos en el mundo en el que vivimos. Una pregunta que se desprende de qué enseñar sobre la tecnología es por qué debemos incluir las ciencias de la computación dentro de la educación tecnológica. Y
Creemos que es un campo de tecnologías que tienen una característica particular y que por eso mismo es necesario traerlas a la luz y bajo el marco de una enseñanza general como el de la educación tecnológica. Y es que son tecnologías que se embeben en otras tecnologías. Son tecnologías que tienen la habilidad de invisibilizarse y de ponerse al servicio del funcionamiento de otras tecnologías. Y por lo tanto, una preocupación que tenemos desde el campo de la educación tecnológica y la ciencia de la computación es también atravesarlas por ese mismo proceso de preguntas acerca de cuáles son los funcionamientos básicos y las invariantes de estas tecnologías. ¿Y por qué es importante esto? Porque es un campo disciplinar que debe ser transformado en un objeto de enseñanza y como tal ser atravesado por los principios de la educación tecnológica, en tanto el reconocimiento de ese campo y de esa actividad como una actividad profundamente humana, atravesada por todos los sesgos de producción que corresponden a cualquier tecnología y con la importancia de poder visibilizar cómo funciona, con qué propósito funciona y críticamente analizar para qué la vamos a utilizar.